Que se castigue a los responsables de las chuzadas ilegales, pidió el Senado a la justicia. Férrea defensa de gobierno y fuerzas militares hicieron aliados al Ejecutivo. Incumplimiento de FARC en entrega de bienes y armas y nula reparación a las víctimas es evidente, dicen senadores. La pandemia azota a Leticia. Senadores urgen enviar médicos y ventiladores mecánicos por fuerte incremento de contagios. Increíbles alzas en recibos de agua, luz y gas en la cuarentena. Solicitan que Superintendencia de Servicios Públicos revise método de cobros. Reactivar el transporte intermunicipal con el 50% de pasajeros, plantean en el Senado. Buenas noches. La plenaria del Senado cuestionó duramente las chuzadas del ejército reveladas hace unos días. El ministro de Defensa respondió argumentando que el presidente de la República no es ningún espía y que nadie está ocultando ni escondiendo nada sobre las escuchas ilegales a congresistas, funcionarios del gobierno, líderes sociales y periodistas. Durante el debate, senadores de la oposición aseguraron que el gobierno nacional conocía del perfilamiento hecho por la Dirección Nacional de Inteligencia a senadores, periodistas y funcionarios públicos, ya que 3 congresistas lo advirtieron desde el año pasado. La presidencia de la República sabía de las operaciones de espionaje ilegal. Que no nos venga a decir el ministro de la Defensa y el gobierno que se enteraron en diciembre del año 2019. Los citantes afirmaron que operaciones como Bastón demuestran las serias fallas de la inteligencia militar. Un general vendiendo la información a la guerrilla, diciéndole vamos a pasar por aquí, y eso pasó durante 18 años. Imagínense cómo funciona la contrainteligencia en Colombia. Denunciaron que al interior del ejército están tratando de callar a oficiales que investigan y quieren denunciar irregularidades. Fueron seguidos sus familiares, sus hijos, sus padres, amenazándolos de que les iba a pasar algo si seguían trabajando en estas operaciones. Una auténtica cacería humana dentro del ejército. El ministro de la Defensa aseguró que las fuerzas militares hacen un trabajo heroico y que se están investigando actuaciones individuales. No puede quedar la idea de que el doctor Iván Duque Márquez es la cabeza de una organización de espías, como aquí se ha señalado. Nada más lejos de la realidad. Desde el partido del gobierno pidieron respeto a las fuerzas militares y no generalizar. Nuestro país necesita una fuerza pública robusta, se necesita la inteligencia y la contrainteligencia, porque son medios efectivos para defender los derechos humanos. En la plenaria del Senado insistieron que esas investigaciones clandestinas le hacen daño a la credibilidad y honestidad de las Fuerzas Armadas. Saludo a mi compañera de set, Marcela Baena, quien nos acompaña desde Medellín. Marcela, muy buenas noches. Hola Carol, buenas noches. Seguimos en teletrabajo y desde aquí les cuento que senadores del Centro Democrático cuestionaron duramente lo que consideran incumplimientos por parte de las FARC a los acuerdos de paz. Falta entregar bienes y armas y además reparar a las víctimas. 964.000 millones de pesos fueron reportados por las FARC como sus activos, dinero que no se ha podido obtener en su totalidad. Hoy, casi, déjeme decirle, 3 años después, solamente por esos bienes han recibido 30.000 millones de pesos. Solamente 3.842 se han monetizado, o sea que solo cuentan hoy para resarcir a víctimas, que no se ha resarcido una, con 3.842. Durante el debate, otros senadores hablaron de lo que consideran la politización de la Jurisdicción Especial para la Paz y la falta de priorización de temas centrales del conflicto. Esas tomas de los pueblos donde se asesinaron tantos compatriotas no pareció ser susceptible de ser investigada. La violencia sexual, los abortos forzados, un tema que estremece a cualquiera que oiga los testimonios de las víctimas, tampoco fue priorizado. Desde el gobierno señalaron el apoyo brindado para los 13.000 excombatientes. Entre los proyectos productivos individuales, que son ya más de 1.300, y los proyectos productivos colectivos, donde hay entre 15 y 20 excombatientes, de esos tenemos 50 y 30 más con la cooperación internacional. Desde el partido de las FARC mencionaron que la principal prueba de incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno ha sido la falta de protección a los excombatientes.
Desde la firma del acuerdo hemos registrado la dolorosa cifra de 196 muertes violentas, 39 tentativas de homicidio y 14 desapariciones forzadas de los firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación. Senadores aliados al gobierno enfatizaron en que todo acuerdo de paz debe centrarse en la reparación de las víctimas, tema que no se ha cumplido con el acuerdo existente. Y la falta de clases presenciales aumentó el reclutamiento forzado de menores. Es una triste realidad que denunciaron varios senadores. Las cifras de no creer. 7.142 niños han sido víctimas de uno u otro modo del conflicto armado durante este año. En lo que va a ocurrir el año 2020, más de 128 niños han sido reclutados de esta manera, un crecimiento de este flagelo del 113% frente al año anterior. Según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado, Coalico, el 38% de estos reclutamientos se ha dado durante la cuarentena. ¡Atención! Del 1 de marzo al 14 de mayo, esta coalición ha podido identificar 45 eventos de conflicto armado que han afectado de manera directa a los niños y niñas en todo el territorio nacional, siendo más o menos un promedio de 4.053 niños y niñas afectados. De estos, 13 eventos están relacionados con el delito de reclutamiento y han afectado por lo menos a 49 niños y niñas en el ámbito nacional. Las dificultades para que los niños puedan recibir clases virtuales en zonas rurales ha sido una de las causantes de este aumento. Esta es una práctica, por supuesto, que nos duele mucho, ya no solamente en niños colombianos, sino también en venezolanos, abriendo la puerta para violaciones sexuales, etc. Sobre todo en esa Colombia olvidada, profunda, donde no hay conexión, comunicaciones. Por esto piden priorizar la conectividad en las regiones apartadas del país. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC se le lleve a la zona rural conectividad para que nuestros niños se puedan seguir educando. Ante este panorama, desde el Senado se hace un llamado a fortalecer las acciones contra los grupos armados. La persecución debe ser tan enérgica que cueste tanto a las organizaciones violentas ese secuestro, que lo interrumpa, que no lo repita. Los departamentos más afectados con este fenómeno son Antioquia, Arauca y Cauca, por lo que senadores hacen un llamado al gobierno para reforzar las acciones en estos territorios. El Amazonas sigue en alerta. Los contagios superaron las 1.200 personas, siendo Leticia la ciudad con más casos por millón de habitantes. Habitantes de Leticia piden ayuda para poder subsistir. Hoy unos sufren por el precario sistema hospitalario y otros porque ya no tienen para vivir. En estos momentos estamos nosotros pasando una situación ya muy dura. Estamos tratando de solicitar como la ayuda al gobierno que nos tenga en cuenta en la parte artesanal. Para algunos senadores, el gobierno no ha actuado con prontitud para atender a este territorio que atraviesa una grave emergencia sanitaria. La fuerza pública se comprometió a destinar 100.000 millones de pesos de este ministerio para hospitales de campaña, pues no han llegado ni las carpas. El caso de Leticia es muy grave. Más efectividad. Respuestas concretas. Mediante una acción judicial, senadores de diferentes partidos buscarán obligar al gobierno a garantizar una atención inmediata a los habitantes de esta región. Hemos interpuesto una acción de tutela para proteger el derecho a la salud y a la vida de los habitantes del Amazonas. Esta emergencia sanitaria muestra el olvido del Estado con este departamento. Desde Bogotá toma decisiones y deja a regiones importantes, fundamentales, como esta zona fronteriza del país, sin una dotación suficiente en servicios públicos, en servicios esenciales como el de la salud. Ante lo que varios senadores consideran una tardía reacción del gobierno para atender al Amazonas, desde el Congreso se llamó una vez más la atención de los entes de control para que supervisen lo que se viene haciendo desde Bogotá. Y en otro extremo del país también se está viviendo un drama. Cartagena está pasando por momentos muy difíciles, pues los casos están creciendo más de lo esperado y la ciudad no tendría cómo responder. Cartagena desbordó los contagios por COVID-19 y la muerte acecha en varias esquinas de la ciudad. Con 73 fallecidos aportamos el 13% de la mortalidad total del país. Nuestros contagios masivos hacen urgente la necesidad de cortar la cadena de contagios y ampliar la red hospitalaria. Por eso el llamado del presidente del Congreso al gobierno nacional. Nosotros estamos en una situación bastante caótica, bastante difícil,
y no queremos sino el acompañamiento del gobierno nacional de una manera más certera. Eso se traduce en aumento de la red hospitalaria, más pruebas PCR, elementos de bioseguridad y pago inmediato del personal de salud. Tristemente, los números apoyan la solicitud del presidente al ministro. Según los reportes del Instituto Nacional de Salud, casi la mitad de los fallecidos el miércoles 20 murieron en Cartagena. De 17 fallecidos en Colombia, hoy 8 son en Cartagena, es decir, el 47%, y de 752 nuevos contagiados aporta 84, lo que corresponde al 11,1%. La situación es crítica e inmanejable. Hace unos días, el presidente Iván Duque incluyó a Cartagena entre las 5 ciudades que deben atenderse y vigilar 24 horas, 7 días de la semana. En la ciudad, todos esperan que sea así. Un vuelo humanitario para estudiantes oriundos de San Andrés Islas pidió al presidente del Congreso al gobierno nacional. El senador liberal Lidio García Turbay dijo que los gastos de arriendo y alimentación de los jóvenes son insostenibles, por lo que pidió que los regresen al archipiélago a seguir con sus clases virtuales al lado de sus familiares. Y hoy sus padres no producen un peso porque la isla prácticamente está frenada, está parada como todo el país, pero la isla está peor que Cartagena. Entonces, están pagando pensión, todo lo que requiere un hijo estudiando en una universidad fuera, pero para dar clases en un computador. Y se está buscando que el mayor número de estudiantes de la isla de San Andrés y Providencia se encuentran en la costa atlántica y en Bogotá, tener un vuelo prácticamente humanitario para que ellos regresen a sus casas. A pocos kilómetros de Cartagena está Pueblo Viejo, en el departamento del Magdalena. Allí los casos son alarmantes, pues más de 90 personas se contagiaron y el municipio no tiene cómo ayudarlos. Muchos dicen que estos contagios se produjeron cuando algunos decidieron salir a tomarse unos tragos con sus amigos. Pueblo Viejo es una población costera en el departamento de Magdalena. Su gente vive del turismo y la pesca. Tiene cerca de 30.000 habitantes y ya cuenta con 90 contagios y 5 muertos por causa del coronavirus. Le demos una mano porque va a ser una catástrofe en el departamento del Magdalena y en este municipio. Lo más importante, que le llevemos agua potable. En este municipio el acueducto no funciona bien. Al ser costera, es una población con un clima muy elevado. En la mayoría de casas no hay aire acondicionado ni ventiladores, por lo que tienen que estar en las calles o en las tiendas tratando de refrescarse, pero sobre todo buscando trabajar para comer. Solicitamos al gobierno nacional hospitales de campaña, kit de alimentos, elementos de protección personal para nuestra población y para los trabajadores de salud. El hospital de la población cuenta con 5 camillas, no tiene unidad de cuidados intensivos. Los enfermos son trasladados en una ambulancia a Ciénaga, en Magdalena, donde también se encuentra lleno el hospital. La situación es alarmante. Solicito al gobierno nacional que declare la alerta naranja e intervenga el municipio de Pueblo Viejo porque podemos tener consecuencias de una magnitud inconmensurable. Lo único que claman los pobladores es que las ayudas lleguen cuanto antes. Y les lleven los elementos sanitarios, ayuda a los médicos, a las enfermeras, a la comunidad civil, a los enfermos. Para las autoridades del lugar, lo más crítico es que no se han realizado pruebas aleatorias, mientras que por las ardientes calles deambulan pobladores asintomáticos dedicados al rebusque del día. 3 es el número de esta semana. Son los billones de pesos que se estarían perdiendo por la venta de Electricaribe a 2 operadores privados. El dato lo entregó el senador José David Name del partido de la U en un debate a la ministra de Minas y Energía, a quien le pidió hacer pública la cifra de la venta. Desde el Senado piden que no se debiliten las condiciones de los trabajadores por cuenta de las medidas para enfrentar la pandemia. Los trabajadores la están pasando mal. Este fue el diagnóstico del panorama laboral en el país, que dejó un debate en la Comisión Primera de Senado. Si aquí no logramos un gran acuerdo nacional para replantear este país va a reventar y va a explotar. Los colombianos ya no estamos dispuestos a seguir tolerando de que aquí en Colombia hayan unos intocables, de que aquí siga el sector financiero condenando a mayor miseria al pueblo colombiano. Senadores argumentan que las medidas económicas del gobierno nacional para enfrentar el confinamiento no han sido favorables para los trabajadores. Preparemos esas adiciones
esas modificaciones a esos decretos y hagamos un esfuerzo por alcanzar las mayorías en el Congreso y, repito, poder hacer realidad las cosas que estamos queriendo hacer en favor de los trabajadores. Se conoció durante esta sesión que tras la cuarentena el 70% de los trabajadores en Colombia ya no tienen ingresos. Que todos, trabajadores, sindicalistas, gremios, senadores, podamos, gobierno también, construir soluciones solidarias para una nueva sociedad, una nueva economía. Es inevitable, no sobrevivirá nadie si se aplican las viejas recetas. Centrales obreras expusieron que las dificultades que viven los trabajadores no son nuevas. La pandemia habría desnudado esta situación. No aceptamos ninguna reforma que quite derechos, de los pocos derechos que les quedan a los trabajadores. Cualquier reforma que se haga en el futuro, después de que pase la crisis, debe recoger todas las exigencias que la opinión internacional le ha hecho a este país en materia de reformas laborales. Desde la Comisión Primera de Senado le pedirán al presidente de la República que se reúna con las agremiaciones de trabajadores para lograr un acuerdo nacional. Continúan las quejas por el sorprendente incremento en el valor de los recibos de los servicios públicos en el país. Los senadores le pidieron a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar la forma como las empresas están calculando las tarifas. Una de las situaciones de las que más se quejan los colombianos durante la pandemia es la del cobro de los servicios públicos. La casa va a ganar únicamente por pagar servicios. Es la constante. Este mes el recibo del agua llegó más caro. Estaba pagando un promedio de 85, 90 mil pesos, llegó por 117 mil pesos. Este es el recibo de un ciudadano. Pagaba 61.560 y ahora paga 85.120 pesos por su consumo. Definitivamente uno no sabe a qué acogerse. Desde el Senado estudian hacer un debate de control político para que las empresas expliquen por qué, en vez de ayuda, los ciudadanos sienten que es un exceso. Las empresas están haciendo fiesta con todos los colombianos, subiendo las tarifas de los servicios públicos. Desde el Senado piden incluso que, como en el caso de Nariño, que la empresa que presta el servicio es manejada en un 95% por el Estado, que éste asuma los costos del servicio. He presentado al señor ministro de Hacienda, Carrasquilla, una propuesta en el sentido de que sea el Estado quien asuma, si no en su totalidad, parte del subsidio del pago de energía eléctrica. Los ciudadanos piden que en realidad lleguen alivios que se sientan a la hora de pagar. En las zonas comerciales y residenciales, y en especial en las zonas comerciales en donde los locales se cerraron desde el inicio de la cuarentena y las tarifas llegaron por los mismos valores o más. Pedimos a las entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos que revise estos casos porque no es justo. Esta situación está planeada para ser llevada a la plenaria del Senado y alistan un proyecto de ley que busque regular las tarifas de las empresas de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. Son miles de ciudadanos inscritos al Sisbén que no reciben las ayudas del gobierno por presentar alto puntaje. Senadores entonces piden revisar estas bases de datos para conocer con certeza quiénes son los colombianos que viven en absoluta pobreza. En esta pequeña casa ubicada en la vereda Agua Blanca en Girardot, Cundinamarca, vive María Esperanza Giraldo con su familia. Por error tiene un puntaje alto en el Sisbén, por lo que no es apta para recibir las ayudas que da el gobierno nacional. Soy una persona de escasos recursos, no tengo empleo y tengo una familia que sustentar. Y no tengo absolutamente ni cómo pagar los servicios. El servicio de la luz me llegó por 503.000 pesos y ya son 3 recibos que se me van a acumular y no tengo cómo cancelarlos. Desde el Senado se pide a las autoridades encargadas depurar las bases de datos que hay en el Sisbén, ya que, como se evidencia, hay irregularidades en el puntaje. Se requiere que Planeación Nacional haga una revisión de tal manera que también esas familias puedan ser beneficiadas con cada uno de los auxilios ofrecidos por el gobierno. Desde el gobierno nacional se creó el ingreso solidario para que personas como doña María, que no es beneficiaria de ningún programa, pudiera acceder. Aún así, sigue esperando y clama ayuda. Han llegado ya a 2 millones de familias, falta 1 millón. Nosotros desde el Centro Democrático le estamos pidiendo al gobierno que llegue a 4 millones y que duplique ese subsidio. Se necesita seguir avanzando.
Quien quiera ayudar a doña María Esperanza puede escribirnos a notisenado@gmail.com y lo pondremos en contacto con ella. Desde la Comisión Séptima del Senado le pidieron a las cajas de compensación familiar pagar a tiempo los subsidios al desempleo y evitar casos de corrupción en la asignación de estas ayudas. Según el superintendente de subsidio familiar, 43 cajas de compensación familiar han recibido un total de 663.754 solicitudes de subsidio de empleo. Hemos entregado la información para que se mire la forma de poder entregar unos mayores recursos a las cajas de compensación para poder cubrir esas deficiencias que vamos a tener entre las solicitudes radicadas y aprobadas versus los dineros que hoy componen el sistema. Según las cifras del sector, solo se han pagado estos subsidios a 75.195 personas desempleadas. A 168.137 se les ha aprobado, pero no se les ha desembolsado, y a 347.000 que han sido radicadas están esperando una respuesta, y el dinero para ello no alcanza. Van a quedarse cortas las proyecciones más dramáticas de lo que puede ocurrir en situación de desempleo en el país. Por su parte, desde el partido de gobierno se reconoció el esfuerzo, pero se enfatizó en que se tienen que buscar alternativas para que lleguen más recursos y estos, a su vez, a las personas que lo necesitan. Para poder que las cajas puedan ser más efectivos, se puede requerir que ellos tengan unidad de caja. Hoy los recursos están dispersos en diferentes programas y se requiere que ellos puedan tener unidad de caja. También se pidió a los organismos de control que investiguen las cajas de compensación que por hechos de corrupción no tienen los recursos y no le han girado estos a quienes lo necesitan. Yo creo que ya es hora de empecemos a pronunciarnos fuertemente en contra de esos malos manejos. Lo que hacen es quebrar todo el sector público, que es el que verdaderamente la gente pobre de nuestro país necesita y al que le toca la puerta diariamente. Esta situación fue evidenciada por los senadores de la Comisión Séptima del Senado en un debate de control político a las cajas de compensación y organizaciones del sector. Que se permiten los viajes por carretera con las debidas medidas de bioseguridad, pidieron algunos senadores. Alertaron que el 97% del transporte intermunicipal está parado y que el desempleo en las terminales de transporte es preocupante. Las pérdidas del transporte intermunicipal por la cuarentena van en más de 400.000 millones de pesos. Me ha tocado rebuscarme para pagar las cuotas y pues la ayuda del gobierno que le pido es para que se ponga la mano en el corazón y nos colabore. Los conductores aseguran que los pocos viajes que hacen les da pérdidas y piden que se las autorice funcionar con una ocupación superior al 50%. Por lo menos fuera la mitad del cupo de cada vehículo. En caso de estas son 25, que fueran por lo menos 12. En debate de control político, senadores aseguraron que los alivios para reactivar el sector deben ser prontos y efectivos. Veo que el nuevo negocio de los bancos va a ser la compra de parqueaderos, porque va a recoger una mano de buses de más de 45.000 empresas que hoy están prácticamente ya sometiéndose a la ley de quiebra. Extender a 6 meses más el subsidio de salarios y seguridad social, reducir el IVA y créditos blandos son algunas de las propuestas de senadores y transportadores al gobierno. Que Bancoldes actuara, en este caso, como banca de primer piso, se activa una línea de crédito especial para este sector de transporte con créditos de largo plazo. Para especialistas, no solo el transporte intermunicipal tiene problemas. 45.000 conductores de transporte urbano, colectivo, mixto y especial pueden perder sus vehículos. Si tengo menos pasajeros, pero los mismos costos, deberá subir la tarifa del pasaje. Pero esa tarifa no debe ser trasladada al usuario, la debe asumir el Estado como una política integral para salvar el sector y equilibrar un servicio público esencial. 140 millones de pasajeros fueron transportados por el sector intermunicipal el año pasado, donde se generan 598.000 empleos directos y 879.000 indirectos. El presidente del Congreso, el Centro de Estudios Legislativos y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales realizarán el próximo 29 de mayo a las 9 de la mañana una audiencia pública virtual sobre la seguridad energética para Colombia, bajo la coordinación del senador liberal Iván Darío Agudelo. La audiencia podrá verse por televisión en el Canal Congreso y por internet en la plataforma de YouTube, Canal Congreso /programas.
siguen cayendo en picada los precios del barril de petróleo. La dependencia de los ingresos de la nación basada en los combustibles hizo reiterativo el llamado a fortalecer la agricultura y sectores como la manufactura para recuperar la economía. El 70% de los ingresos de la nación provienen de la explotación de los hidrocarburos. Por eso piden los senadores ayudar a hacer sostenible esta industria. Rápidamente se facilite esa reapertura de algunos eslabones del sector con todos los protocolos de bioseguridad, pero adicionalmente a ello que se mire la reducción de los costos del transporte del petróleo por oleoducto. La caída del precio del petróleo de 64 a 25 dólares por barril le significa un hueco económico a las finanzas del país. Colombia deja de percibir 350.000 millones de pesos al año por cada dólar que baja el barril. Por eso, se le pidió al gobierno nacional acciones concretas para recuperar este sector, aplazamiento del calendario tributario, estabilidad también en las licencias ambientales, estabilidad también en la socialización de los proyectos. De seguir con un precio de barril de 25 dólares, Colombia tendría que dejar de producir 100.000 barriles por día y se tendrían que cerrar 25 campos y 310 pozos. Y solo las empresas con costos de operación bajos van a poder competir. Esa es la realidad. Y eso, pues, en el caso de Colombia, pues, nos obliga en especial a revisar los costos de operación para poder que nuestro crudo logre encontrar un mercado. Colombia, aseguran los senadores, debe seguir apoyando todos los programas de energías renovables, como biocombustibles, biomasa, energía solar y eólica, para hacer la sustitución. Bien, hasta aquí los acompaño. Recuerden, quedémonos en casa. Claro que si usted trabaja en uno de los sectores que ya se reactivaron, recuerde salir de su hogar con todos los cuidados, con todas las medidas de bioseguridad. Vuelvo con ustedes, Carol. Feliz noche. Marcela, gracias. Senadores de la Comisión Quinta le pidieron al gobierno revelar la cifra real de venta de Electricaribe a los nuevos operadores. Denunciaron que durante la cuarentena se está cobrando la factura en locales comerciales con altos incrementos, siendo que estos están cerrados. Y con esa nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Dudas e irregularidades quedaron en evidencia en un debate adelantado en el Senado sobre el proceso de venta de Electricaribe. La queja radicó en que una de las empresas reveló que había comprado la mitad de la comercializadora de energía por 285.000 millones de pesos. Si eso fue así, se compró una empresa que vale más de 2 billones de pesos, casi que por el 10% de su valor real. O sea, que el gobierno colombiano perdió más de 3 billones de pesos en esta negociación. En medio del debate se criticó que el gobierno está escondiendo información de la venta. ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Que este inversionista va a adquirir activos que valen 2.76 billones de pesos. Billones de pesos los va a comprar por 285.000 millones de pesos, o sea, por el 10% de lo que vale. Desde el Ministerio de Minas se aseguró que se deben respetar las diferencias entre el derecho privado y el derecho público. Esos precios que ofrecen quienes ofrecieron entrar a comprar a las dos partes, Caribe Mar y Caribe Sol, están sujetos a reserva al ser una relación entre privados. Al finalizar el debate, senadores hicieron un llamado al Procurador General y al Contralor de la República para que solicite al gobierno hacer pública esta información.